Hola a todos, les habla Oseas Brizuela Mejía, médico preinterno del quinto año de la carrera de medicina. Vamos a continuar en este video hablando del paludismo, la malaria. Para los que no han visto la primera parte de este tema, por favor vean la primera parte para que puedan entender esta y así sacarle un poco más de provecho. Los invito a suscribirse y a darle like al video, compártanlo si les ha gustado y los invito a quedarse a verlo completo. En el video anterior estuvimos hablando sobre la clasificación taxonómica, las formas de transmisión, sobre el vector, un poco sobre la epidemiología, hablamos de manera pero muy superficial de la forma evolutiva y concluimos con el ciclo biológico, que fue lo que nos tomó más tiempo. Esa es la primera parte. Ahorita vamos a hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y finalizaremos con el tratamiento. Vamos a hablar sobre la fisiopatología de la malaria. Esta imagen es muy buena porque explica de manera sencilla mucho sobre la fisiopatología de la malaria y se enfoca en lo que son las alteraciones en los glóbulos rojos, que pues es lo más importante, por así decirlo. Entonces, la fisiopatología de la malaria, como decía, está basada principalmente en los cambios que sufren los eritrocitos tras ser parasitados y las lesiones que causan luego de que hubo un daño en los eritrocitos, las lesiones que se causan a los demás órganos debido a la deficiencia de las funciones de los eritrocitos dañados. Algo que tenemos que saber y que ya también lo hemos mencionado anteriormente es que la severidad de la enfermedad va directamente proporcional a la concentración de parásitos o a la parasitemia. Y es por eso que decíamos que Plasmodium falciparum es el que mayormente se relaciona con las formas graves de la malaria, ya que tras la ruptura de los esquizontes, se libera hasta 30.000 merozoitos, a diferencia de los demás tipos de Plasmodium que eran concentraciones más bajas, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a una mayor parasitemia va a haber una mayor destrucción de eritrocitos. Esa es una de las cualidades del Plasmodium falciparum. Otra de las cualidades de Plasmodium falciparum es que afecta a los eritrocitos de todas las edades, lo que le confiere también una mayor parasitemia. Entonces, queda claro que todas las especies de Plasmodium afectan a los glóbulos rojos, ¿verdad? Pero hay variantes entre ellos. Por ejemplo, como estábamos diciendo, Plasmodium falciparum parasita a los eritrocitos de todas las edades, pero por ejemplo, Plasmodium vivax afecta predominantemente a los eritrocitos jóvenes. Plasmodium malariae afecta casi exclusivamente a los glóbulos rojos maduros. Ahora, en la parte de abajo menciona las alteraciones que se presentan en los glóbulos rojos. Ok, primero tenemos lo que es la pérdida de la elasticidad. Dice que los eritrocitos van a perder su distribución normal, que se asemeja a hileras de pilas de moneda. Este orden que ellos tienen es para que se facilite el tránsito en los capilares sanguíneos, pero cuando se pierde la elasticidad, pierden este orden y hay una mayor... los eritrocitos lo que causan una obstrucción por el desorden que hay en los capilares sanguíneos, causan una obstrucción. Ahora, también tenemos el aumento de la adhesividad. Esto es casi exclusivamente de Plasmodium falciparum, porque el endotelio, debido a una reducción de la carga eléctrica y también por la formación de prominencias en la superficie, y estas prominencias en la superficie se ve en Plasmodium falciparum, lo que hace adherirse a receptores del endotelio de los capilares, el receptor CD36. Ok, luego tenemos lo que es el aumento de la fragilidad. Es otra alteración y se produce tanto en eritrocitos parasitados como los que no están parasitados. Esto provoca la hemólisis y es la principal causa de la anemia en esta enfermedad. Vamos a encontrar anemia en todos los casos de malaria por la destrucción de los eritrocitos. El transporte de oxígeno también se va a ver disminuido. Resulta que el parásito utiliza el oxígeno del glóbulo rojo y de esta forma se disminuye el oxígeno transportado y los tejidos se encuentran en anoxia, en una disminución del aporte de oxígeno. La liberación de las toxinas, como última alteración, la liberación de las toxinas y también antígenos. Estas sustancias contribuyen a la destrucción de los eritrocitos, tanto para los que están parasitados como los que no lo están. Este mecanismo, junto con la hemólisis que se produce en los eritrocitos parasitados, es lo que provoca la anemia en la enfermedad.
La liberación de estas sustancias estimula a los macrófagos. ¿Para qué? Para que estos liberen cierta sustancia, dentro de ellas el factor de necrosis tumoral alfa, que está asociado con el aumento de la temperatura, o sea, con el inicio de la temperatura. Estas imágenes nos explican un poquito de una forma más gráfica lo que estábamos mencionando sobre la citoadherencia o el aumento de la adhesividad. Y mencionábamos de que los eritrocitos desarrollaban unas prominencias en su superficie que también son denominadas proteínas NOPS. Estas proteínas NOPS lo que hacen es adherirse a los receptores CD36 que ya mencionábamos de los capilares viscerales y provocaban una obstrucción del capilar. Las proteínas NOPS no solamente se adhieren al capilar, sino que también se adhieren a otros glóbulos rojos que están siendo parasitados, que también han desarrollado proteínas NOPS, y también a los eritrocitos que no han sido parasitados. Esto lo que hace es formar el ambiente idóneo para que el parásito comience a parasitar a todos esos eritrocitos que no han sido afectados todavía. Aparte de eso, obstruyen el capilar sanguíneo, lo que provoca una disminución del flujo de oxígeno, una disminución del aporte de oxígeno, y los tejidos entran en anoxia. Y dependiendo de qué órgano es el que está siendo afectado, es que se van a sumar nuevas sintomatologías, nuevas afectaciones en el cuerpo. Por ejemplo, si se ve afectado a nivel hepático, entonces vamos a ver una insuficiencia hepática, una disminución de la síntesis de proteínas, y vamos a encontrar edema a nivel periférico, o sea, pérdida, salida de líquidos, edema pulmonar y demás sintomatología que vamos a estar mencionando más adelante. Pero pues lo que queríamos, lo que se pretende con esta imagen es que entiendan un poco sobre la citoadherencia, que es un punto muy importante de la fisiopatología de la malaria. Vamos a continuar hablando sobre la fisiopatología de la malaria y vamos a hablar sobre las alteraciones que se dan posterior al daño de los eritrocitos, las que se dan a consecuencia del daño de los eritrocitos. De la hemólisis ya habíamos hablado y decíamos que era la principal causa de anemia debido a la disminución del número de eritrocitos y que esto iba a conllevar a la anoxia de los tejidos. Luego tenemos el bloqueo capilar, y bueno, pues si hay un bloqueo debido a la formación de trombo en los eritrocitos, y la formación de trombos se da por las alteraciones que ya mencionábamos en los eritrocitos, como la formación de las proteínas NOPS, como el aumento de la adhesividad, como la pérdida del orden en pila de monedas. Entonces todo esto lleva a la formación de trombos, lo que obstruye o tapona los capilares, y esto contribuye aún más a la anoxia de los tejidos y provoca un daño obviamente en el tejido, en el órgano que está siendo irrigado por ese vaso sanguíneo o por esos vasos sanguíneos. Luego tenemos la vasodilatación y aumento de la permeabilidad, y esto lo que provoca es un aumento de la salida de eritrocitos, lo que lleva a una hipotensión, y pues se dice que afecta principalmente al cerebro, porque aparte de salir eritrocito hay salida de líquido, aumenta la presión intracraneal, lo que lleva a también hay una disminución en el aporte de oxígeno y va a llevar a una serie de sintomatología, como podemos ver cefalea, náuseas, pueden haber vómitos, pueden haber convulsiones y demás alteraciones relacionadas a esto. Luego tenemos el defecto de la coagulación. Esto está íntimamente relacionado con daño a nivel hepático, cuando hay una disminución de la irrigación sanguínea a nivel hepático, pues porque el hígado, como sabemos, es el que sintetiza muchos factores de la coagulación. Entonces, cuando hay una disminución en la irrigación hepática, lo que lleva es una insuficiencia hepática y disminución en la síntesis de los factores de la coagulación, tales como el factor 2, el 7, el 9, el 10. Esto va a llevar a una deficiencia en la coagulación, obviamente, y va a provocar hemorragias. Estas hemorragias van a causar aún más la disminución de la concentración de eritrocitos, y aparte de esto puede originar una disminución en las plaquetas y una cadena de alteraciones relacionadas a esto mencionado. Aparte de la deficiencia de síntesis de factores de la coagulación, hay una deficiencia de síntesis de proteínas, lo que lleva a salida de líquido, edema pulmonar
ascitis y demás alteraciones relacionadas a la salida de líquido, a la pérdida de eritrocito, a la deficiencia de la coagulación, a la deficiencia de la síntesis de proteína y todo lo que nos podamos imaginar relacionado a esto. Bueno, como ya hemos venido mencionando y ya muchas veces lo hemos tocado, esta enfermedad causa la destrucción de los eritrocitos. Pues cuando esto pasa se libera hemoglobina, como ya sabemos, y lo cual en condiciones normales del cuerpo debería de ir al metabolismo de la bilirrubina. Pero en esta enfermedad, además de ir al metabolismo de la bilirrubina, también es tomado por el parásito, el cual divide la hemoglobina en un grupo hemo y la globina, y el grupo hemo es transformado en hemozoína, o también llamado pigmento malárico, que es depositado en el citoplasma de los parásitos. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque cuando hay una adición del cuerpo, una muerte por malaria, vamos a encontrar o se van a encontrar los órganos pigmentados o coloreados por este pigmento malárico. Entonces, básicamente por eso lo estamos mencionando. A lo mejor no tenga mucha relevancia con respecto al tratamiento de la malaria, pero pues debía ser mencionado. Voy a continuar hablando sobre las alteraciones que se da posterior al daño del eritrocito, pero las que están relacionadas directamente a los órganos en específico, órganos como el vaso, el hígado, los riñones, el pulmón, el cerebro y otros órganos. Entonces, iniciamos hablando sobre el vaso, y es que sabemos que el vaso es el órgano que se encarga de depurar o de procesar los glóbulos rojos muertos y los glóbulos rojos dañados y viejos. Es lo que más vamos a encontrar en esta enfermedad. Entonces, efectivamente, el vaso es uno de los principales órganos afectados por esta enfermedad, ya que el atrapamiento de los glóbulos rojos dañados provoca un aumento en el tamaño del vaso, provoca una esplenomegalia, y esto vuelve propenso al vaso a sufrir una ruptura, ya sea una ruptura espontánea o una ruptura traumática. En el vaso, como todo órgano que se ve afectado por la malaria, va a haber una deficiencia en el aporte de oxígeno. El órgano va a estar en anoxia debido a mecanismos que hemos venido hablando, y esta anoxia provoca zonas de infarto. Estas zonas de infartos pigmentan de un color más oscuro el vaso, y a esto se le suma el pigmento malárico, que lo tiñe lo tiñe con una pigmentación oscura. Luego tenemos el daño a nivel hepático. Este daño va a ser progresivo y va a depender del tipo de Plasmodium que está parasitando, lo cual está más asociado a Plasmodium falciparum. El daño hepático puede llegar a un nivel de insuficiencia hepática. Cuando encontramos insuficiencia hepática, va a haber una ictericia marcada. ¿Por qué? Porque se eleva la bilirrubina indirecta, que es la bilirrubina que es liposoluble y es la que se disemina o se acumula en los tejidos. También vamos a encontrar hemorragias que están relacionadas a la hipoproteinemia y a la deficiencia de factores de la coagulación, como ya antes mencionábamos. Y también se encuentra una hipoalbuminemia. Cuando hay una hipoalbuminemia, hay un aumento de la incidencia de la ictericia. ¿Por qué? Porque sabemos que la bilirrubina indirecta necesita de un transporte para poder viajar por la sangre y llegar al hígado, y pues que en el hígado sea conjugada. Entonces la hipoalbuminemia aumenta las concentraciones de la bilirrubina indirecta, ya que la albúmina es el principal transporte de la bilirrubina indirecta. Ahora, la hipoalbuminemia y la deficiencia de los factores de la coagulación también puede ocasionar un edema cerebral, un edema pulmonar, ascitis, y otros órganos se pueden ver afectados debido a esta hipoproteinemia, a esta hipoalbuminemia y deficiencia de los factores de la coagulación. Ahora el hígado, pues como todo órgano que está siendo afectado por la malaria, como ya mencionábamos en el vaso, igual va a ser pigmentado con el pigmento malárico, y también zonas de infarto, como ya estábamos mencionando en el vaso. Ahora vamos a continuar hablando sobre las alteraciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Estas alteraciones se le atribuyen principalmente al Plasmodium falciparum, aunque ya hay reportes que dicen que se le pueden atribuir también al Plasmodium vivax. A nivel cerebral, lo que se va a encontrar son microtrombos capilares por mecanismos que ya nosotros conocemos,
Y a todo esto se le va a sumar una reacción hiperérgica, una reacción exagerada del sistema inmunológico hacia los antígenos del parásito. Y esto lleva a cambios como lo es la vasculomielinopatía, la cual se define como una desmielinización sin inflamación. También se encuentra isquemia, se encuentran hemorragias petequiales perivasculares, y todo esto principalmente se van a encontrar en la materia blanca del cerebro. A esto también se le asocia un edema cerebral. ¿Por qué? Por las alteraciones que nosotros ya habíamos mencionado, que cuando había una lesión a nivel hepático había deficiencia en la síntesis de las proteínas, deficiencia en la síntesis de los factores de la coagulación, y que todo esto llevaba a la salida de líquido y que principalmente afectaba a nivel cerebral, y es lo que forma el edema. Se dice que en las etapas tardías se puede encontrar un granuloma malárico, o también llamado gliosis. Y bien, pues el cerebro, al igual que todos los órganos que ya nosotros veníamos mencionando, las lesiones de todos los órganos, también se va a ver teñido de pigmento malárico. Ok, a nivel renal, la afección a este nivel se le atribuye principalmente a Plasmodium falciparum, pero también a Plasmodium malariae. Ya habíamos mencionado que debido a la destrucción de los eritrocitos hay un aumento de la hemoglobina. Ahora, esta hemoglobina se acumula en los túbulos renales y los obstruye. Entonces, cuando los obstruye, también se da la presencia de complejos inmunes. Y todo esto lleva a una necrosis de los túbulos, una necrosis tubular, y va a evolucionar a una insuficiencia renal aguda. A nivel pulmonar, lo que vamos a encontrar es un edema a nivel pulmonar, una congestión y acumulación del pigmento malárico. Todo esto por mecanismos que ya nosotros veníamos mencionando, que veníamos explicando, la deficiencia de los factores de la coagulación y la deficiencia de la síntesis de proteína, lo que provoca es la salida de líquidos y acumulación en los terceros espacios, acumulación a nivel pleural, acumulación a nivel de los alveolos, lo que provoca una dificultad respiratoria, una deficiencia en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. También vamos a encontrar lesiones en otros órganos, los cuales se explica de la misma manera. Son los mismos mecanismos, son las mismas alteraciones a nivel hepático, lo que provoca las alteraciones en demás órganos. También las lesiones en los eritrocitos, que decíamos que la fisiopatología está basada en la lesión de los eritrocitos, porque todo esto es lo que desencadena las demás alteraciones. Entonces se van a encontrar zonas de necrosis, zonas infartadas por deficiencia en el aporte de oxígeno. Vamos a encontrar zonas pigmentadas, zonas con hemorragias, hay edemas, petequias y demás alteraciones relacionadas a los mismos mecanismos que ya habíamos mencionado. Finalmente hablaremos de la forma grave de la malaria. Para la explicación de la forma grave de la malaria existen varias teorías. Yo escogí una y voy a dar mi aporte personal, por así decirlo, ya con todo lo que yo he venido leyendo y me he venido preparando para hacer esa exposición. Para mí la teoría que explica mejor la forma grave de la malaria es la teoría de la citoadherencia, porque explica que característicamente los eritrocitos infectados por Plasmodium falciparum, y pues Plasmodium falciparum es el que se asocia a la forma grave, entonces va a desarrollar, los eritrocitos parasitados por Plasmodium falciparum van a desarrollar las protuberancias que veníamos mencionando, que también las denominábamos o se denominan proteínas SNOPs. Estas proteínas SNOPs le van a dar la capacidad al eritrocito a adherirse a los receptores que se encuentran en los capilares sanguíneos, denominados CD36. Y estas mismas protuberancias le permiten adherirse a otros eritrocitos que no están parasitados y eritrocitos que también están parasitados. Todo esto va a formar un campo, o va a formar el ambiente idóneo para que los demás parásitos comiencen a parasitar eritrocitos que aún no han sido afectados. Todo esto conducía a la formación de trombos, una mayor oclusión de los capilares sanguíneos. O sea, en todas las formas de Plasmodium va a haber lesión a nivel de los eritrocitos, pero en Plasmodium falciparum característicamente se le adhiere la capacidad de la citoadherencia.
la formación de estas protuberancias. Entonces, sumándole ya la lesión al eritrocito más lo que le atribuye Plasmodium falciparum, se le suma también una mayor carga parasitaria. Decíamos que los esquizontes de Plasmodium falciparum liberaban hasta 30.000 merozoitos, era el que tenía mayor carga parasitaria. Decíamos que Plasmodium falciparum es el que daña a eritrocitos de todas las edades, por ende hay una mayor parasitemia, y es lógico pensar de que la enfermedad se va a manifestar con una mayor gravedad. Entonces es por eso de que la forma grave se le atribuye a Plasmodium falciparum, y es por eso que yo también escogí la citoadherencia como la teoría que explica de una mejor manera lo que es la forma grave de esta enfermedad. Ahora hablaremos de la clínica de la malaria. El cuadro clínico de esta enfermedad va a depender de varios factores, como la especie del Plasmodium, el número de los parásitos, el nivel de parasitemia, el estado inmunitario del paciente. Y bueno, la malaria en sí se puede clasificar con una manifestación aguda y una manifestación crónica. La forma aguda se va a reflejar con escalofríos, fiebre, sudoración, anemia, leucopenia, va a haber esplenomegalia. Y antes de que se manifieste de forma aguda, también se pueden encontrar mialgias, anorexia, vómitos y otros síntomas. La fiebre es intermitente, es decir, que aparece cada 48 horas en el caso de que la parasitemia sea por Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum o Plasmodium ovale. Ya lo mencionábamos antes, la razón de por qué. Y que cada 72 horas era por Plasmodium malariae. Ahora bien, si la parasitemia es baja, la fiebre puede aparecer a intervalos más largos. Esto de cierto modo confunde el diagnóstico clínico de esta enfermedad en el caso de que la parasitemia sea baja. De forma muy poco común puede pasar de que haya una parasitemia mixta, es decir, que haya varios tipos de Plasmodium parasitando a la misma persona al mismo tiempo. Esto puede alterar la periodicidad de la fiebre también. La fiebre de la malaria suele ser muy alta, suele ser arriba de 39 grados Celsius, puede llegar hasta 41.5 grados Celsius. Se dice de que en los niños esta fiebre puede ocasionar convulsiones, delirios. Esta fiebre suele durar entre 3 y 6 horas hasta que aparece el periodo de sudoración. El periodo de sudoración marca la caída de la fiebre. Luego de que cae la fiebre, vamos a encontrar a un pacientito somnoliento, se va a ver sediento, que está muy cansado, pero luego de eso él va a expresar una mejoría clínica a tal nivel de que él va a decir que puede hacer sus actividades de una forma normal. Todo esto hasta que aparezca nuevamente el cuadro febril. Es por esto que resulta muy importante saberse la clínica del paciente, saber la periodicidad de la fiebre. ¿Por qué? Porque son los mismos pacientes los que nos dicen cada cuánto le da la fiebre, que si es cada 48 horas, si es cada 72 horas, de que en el caso de que se toman la temperatura, ellos nos reflejan cuál es el valor de la fiebre. Entonces, hacer una buena historia clínica nos va a facilitar hacer un diagnóstico de malaria. Con respecto a la malaria crónica, pues para hablar de esta forma tenemos que recordar que Plasmodium vivax y Plasmodium ovale suelen dejar formas tisulares o esquizontes tisulares que se desarrollan muy lentamente en el hepatocito y que son denominados hipnozoitos. Cuando estos hipnozoitos salen de los hepatocitos, forman la recaída de la enfermedad y son los que dan lugar a la forma crónica de la enfermedad. Entonces, si no hay un buen tratamiento, un tratamiento de erradicación, un tratamiento que ataque a las formas hepáticas, la enfermedad se va a prolongar y pues vamos a tener formas crónicas de malaria y recaídas de la enfermedad. Con respecto a la sintomatología de la forma crónica, pues la sintomatología es muy similar. O sea, son síntomas similares a la forma aguda, con la diferencia que se prolongan en tiempo. También clínicamente aparecen visceromegalia,
como en el caso del vaso, va a haber un aumento del tamaño del vaso, porque o sea, si la enfermedad se prolonga, obviamente el atrapamiento eritrocítico se va a prolongar y el vaso se va a crecer a tal modo que se puede romper. Como decíamos antes, puede ser una ruptura espontánea, puede ser una ruptura por un traumatismo. Todo esto suele pasar en la forma aguda también, pero pues en mayor medida en la forma crónica. En las mujeres embarazadas, el producto de esta mujer embarazada va a ser de bajo peso. ¿Por qué? Por las mismas obstrucciones del aporte de sangre. Va a haber un producto con malnutrición. El feto va a estar desnutrido. En la mamá vamos a encontrar edema pulmonar. Va a haber hipoglicemia, edema cerebral y las demás alteraciones que le dan a cualquier persona. Y bueno, pues básicamente esto es lo que pasa en la forma aguda y en la forma crónica de la malaria. Como decíamos, la única diferencia en la forma crónica es que se prolonga la sintomatología debido a factores como tanto meramente del parásito como también de la persona, porque si la persona está inmunodeficiente, está inmunocomprometida, la sintomatología se va a prolongar y la sintomatología también va a ser un poco más exagerada. Entonces bueno, eso es todo con respecto a la clínica. Vamos a explicar algunas cositas más adelante, pero ya aquí casi que terminamos con la clínica. Estas son algunas cosas puntuales con respecto a la clínica. De hecho son cosas que ya mencionamos, pero que no está de más pues volverlas a explicar. Decíamos que Plasmodium falciparum es la especie que produce enfermedad más grave y con mayor morbimortalidad. Se asocia también a la forma grave, a las complicaciones. Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, pues es el cuadro de fiebre más leve que con frecuencia se acompaña de hiperesplenismo, que se relaciona con las recaídas hasta en 3 y 5 años tras la infección primaria. Se dice que puede estar meses a nivel hepático, pero también otra literatura dice que puede ser tan largo hasta 3 y 5 años después de que se erradicó que se cree que se erradicó la malaria de la persona. ¿Por qué razón? Por los inozoitos que ya nosotros habíamos mencionado. Plasmodium malariae se relaciona con la parasitemia asintomática y crónica. Plasmodium knowlesi tiene una clínica muy similar a la de Plasmodium falciparum, con una elevada mortalidad y elevada parasitemia. Pero en realidad Plasmodium knowlesi no es muy común en el humano. También se dice que puede producir insuficiencia hepatorrenal severa. Quise agregar esta tabla. Pues esta tabla es de la Asociación Española de Pediatría y habla sobre los criterios de gravedad de la malaria en niños. Ustedes pueden tener el video y pues ver cuáles son esos criterios de gravedad. Y ahora pues vamos a hablar del diagnóstico de la malaria. El método de elección para el diagnóstico es la gota gruesa, ya que con esta se confirma la especie del Plasmodium, se puede hacer un recuento parasitario y se determina la intensidad de la infección. Si bien es cierto es que no podemos dejar atrás hacer una buena historia clínica, porque la primera impresión diagnóstica se hace mediante una buena historia clínica y un buen examen físico que sea minucioso. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los pacientes van a reflejar la clínica esperada o la clínica clásica, aunque pues independientemente siempre tenemos que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico para que no se escape nada relacionado a la clínica clásica de la malaria. Si bien es cierto, pues siempre se necesita la confirmación parasitológica mediante la gota gruesa. En relación al examen microscópico, pues este se recomienda que se realice durante la etapa febril del paciente, ya que como mencionábamos, en el ciclo eritrocítico, cuando el eritrocito se rompe, en este momento se liberan miles de merozoitos y esta ruptura del eritrocito desencadena la fiebre. Y es por esto que es lógico pensar que es mejor tomar la gota gruesa en la etapa febril, porque la carga parasitemia va a ser mayor. Algo que es muy importante mencionarlo es que los gametocitos duran más tiempo en sangre que las demás formas parasitarias. Incluso una vez que ya se le dio el tratamiento al paciente, el paciente resolvió, se erradicó la infección del paciente, aún se pueden encontrar gametocitos. Y es por eso que en la gota gruesa, si se encuentran gametocitos, no es indicativo de la enfermedad. Existen otros métodos para hacer el diagnóstico
de la malaria. La primera opción es la gota gruesa, pero existen otros como la técnica de inmunocromatina, la detección genómica por PCR, también se conoce la técnica de fluorescencia, la reacción serológica como ELISA, FAST-ELISA, y también tenemos los exámenes complementarios que nos van a ayudar a determinar el estado de la enfermedad. Así es como la biometría, como la proteína C reactiva, como la química sanguínea, entre otros exámenes complementarios que nos ayudan a determinar el estado de la enfermedad. No vamos a indagar en cada uno de estos métodos diagnósticos. Ustedes pueden detener el video, leer el poco de información que hay en cada uno de ellos y ir a indagar. Finalmente vamos a hablar del tratamiento de la malaria. Hay una variedad de esquemas de tratamiento para esta enfermedad, pero vamos a hablar específicamente de los antimaláricos. ¿Por qué? Porque estos esquemas van a variar con respecto a cada país, así que no vamos a hablar de un esquema en específico. Dentro de los antimaláricos tenemos las acridinas. Las acridinas fueron los primeros antimaláricos en ser sintetizados. Actualmente no se utilizan por la gran cantidad de efectos adversos que traen con ellos. Luego tenemos las aminoquinolinas. Las aminoquinolinas son esquizonticidas. Se dividen en dos grupos, en las 4 aminoquinolinas y las 8 aminoquinolinas. Dentro de las 4 aminoquinolinas tenemos a la cloroquina y la amodiaquina, que son los más utilizados. Son antimaláricos de acción rápida, de absorción a nivel intestinal, de eliminación renal. Su concentración máxima se logra aproximadamente en 2 horas y entre 1 y 6 horas podemos alcanzar o se puede alcanzar una biodisponibilidad del 75%. Su uso, como decíamos, es esquizonticida, pero en específico las 4 aminoquinolinas atacan a los esquizontes eritrocíticos, no tienen ningún efecto sobre los parásitos a nivel hepático. Su uso es por vía oral principalmente, también se pueden utilizar por vía intravenosa, pero hay riesgo de toxicidad. Específicamente hablando de la amodiaquina, se dice que su uso prolongado puede causar una hepatitis tóxica o una granulocitosis fatal, por lo que no se recomienda para el uso como quimioprofilaxis. Luego tenemos las 8 aminoquinolinas. Dentro de este grupo solamente hay un fármaco que es el más utilizado y más reconocido, como es la primaquina. Este fármaco ataca a los esquizontes hepáticos, o pues también llamados hipnozoitos, que son los que van a provocar las recaídas de la enfermedad. Las recaídas decíamos, bueno, los hipnozoitos decíamos que los dejaba Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, así que el uso de la primaquina, es decir, una 8 aminoquinolina con el uso de una 4 aminoquinolina, decíamos que las 4 aminoquinolinas atacan a los esquizontes eritrocíticos, entonces el uso en conjunto, por ejemplo, uno de los esquemas utilizados es cloroquina y primaquina, entonces el uso en conjunto va a causar la erradicación de los parásitos por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. Se dice que tiene una acción esterilizante también, las 8 aminoquinolinas tienen acción esterilizante sobre los gametocitos de Plasmodium falciparum. La primaquina se absorbe a nivel intestinal y alcanza su nivel plasmático máximo entre 1 y 3 horas y desaparece el organismo casi completamente en 24 horas. Otro grupo farmacológico son las hidroximetilquinoleínas, dentro de las cuales tenemos 3 fármacos principalmente, como es la quinina, la quinidina y la mefloquina. La quinidina, este fármaco se utiliza para las infecciones causadas por Plasmodium falciparum resistente a las 4 aminoquinoleínas. Se cuenta con 2 presentaciones, la cual es el sulfato para la administración oral y el diclorhidrato para la administración parenteral. La quinina actúa sobre el ciclo eritrocítico, es un antimalárico de acción rápida, también de absorción a nivel intestinal, y su concentración máxima se va a lograr en 2 horas. Es de metabolismo hepático y de excreción a nivel renal, y aproximadamente en 48 horas no queda casi nada del fármaco. Luego tenemos la quinidina. Esta pues es un diesteroisómero de la quinina con actividad antimalárica. Es menos tóxica que la quinina, pero no es un tratamiento de primera elección, es un tratamiento de segunda elección en el caso de que no haya quinina. Luego, por último, tenemos la mefloquina.
Es un antimalárico de absorción rápida y con una lenta eliminación, lo cual se da por vía renal. Esto permite que su vida media sea aún más larga en relación a los otros antimaláricos, y se dice que es más o menos entre 3 semanas. Otro grupo antimalárico son las hidroximetilfenantrenos, dentro de los cuales se tiene a la alofentrina y a la lumefantrina. La alofentrina es de administración oral, no tiene actividad contra los parásitos hepáticos ni contra los gametocitos, es meramente acción a nivel eritrocítico. Luego tenemos la lumefantrina, es un antimalárico con una estructura similar a la mefloquina, actúa sobre la vacuola nutricional del parásito y se cree que interfiere en la transformación del grupo hemo de la hemoglobina, que como ya hemos venido hablando, es utilizado para la formación del pigmento malárico. Esta forma tiene mejor absorción al combinarlo con alimentos grasos, es de metabolismo hepático y tiene una vida media aproximadamente de 3 a 6 días. Ahora hablaremos de la pirimetamina, la cual pertenece a las diaminopirimidinas. La pirimetamina actúa sobre los parásitos eritrocíticos y va a potenciar la acción de otros antimaláricos esquizonticidas en sangre. Su principal asociación es con la sulfadoxina, la cual pertenece a las sulfonamidas, que es el siguiente grupo que vamos a hablar. La pirimetamina se usa en el tratamiento de las infecciones por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Es de administración oral, de absorción más o menos rápida a nivel intestinal. Su concentración plasmática máxima se alcanza entre 2 a 6 horas y es de excreción renal. Si podemos ver, la gran mayoría de los esquizonticidas son de absorción intestinal y de eliminación renal. Luego vamos a hablar de las sulfonamidas. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la sulfadoxina, la sulfalene, la sulfadiazina y la sulfadimetoxina. La acción de estos fármacos es únicamente contra los esquizontes eritrocíticos y principalmente los de Plasmodium falciparum, y la más usada de este grupo es la sulfadoxina, que como ya habíamos mencionado, se va a asociar a la pirimetamina. Es un fármaco de acción rápida y de lenta eliminación. La eliminación se da aproximadamente entre 100 y 200 horas. Ahora vamos a hablar de las diguanidas. Las diguanidas son de absorción rápida a nivel intestinal. Se alcanza una concentración máxima aproximadamente en 4 horas. Su excreción, como decíamos, todos los antimaláricos son de excreción urinaria. Dentro de este grupo tenemos a la cloroguanida, a la clorproguanil, a la cicloguanil, y dentro de esto el más utilizado es el cloroguanil, o también llamado proguanil. Ahora, ya casi por terminar, vamos a hablar sobre las sesquiterpenolactonas. Los fármacos de este grupo son potentes en esquizonticidas sanguíneos, tan potentes que van a desaparecer a los parásitos aún más rápido que la cloroquina y la quinina. Dentro de este grupo tenemos principalmente dos, como es el artemeter y el artesunato. Luego vamos a hablar de algunos antibióticos que también son utilizados como antimaláricos. Los antibióticos por lo general son de acción lenta y deben de ser asociados con otro antimalárico que sea de acción rápida. Dentro de estos antibióticos vamos a tener la doxiciclina, la minoxiclina, la clindamicina, la acitromicina y otros antibióticos que también pueden ser utilizados como antimaláricos. Las dos referencias bibliográficas que utilicé para crear el video fue el libro de Parasitosis Humana de David Botero, quinta edición 2012, y la Asociación Española de Pediatría. Hemos llegado al final del video, espero les haya gustado. Suscríbanse al canal, denle like. Les recuerdo que simplemente es un apoyo. Ustedes tienen que ir a leer, tienen que ir a indagar. Cualquier duda pueden dejarla en un comentario. Bueno, pues nada, suscríbanse, denle like, apoyen el canal y pues muchas gracias por la atención.